GAZ 66, conocido popularmente como Syzyga, es un camión todoterreno soviético fabricado por la planta de automóviles de Gorky, GAZ, entre 1964 y 1999. Fue el principal vehículo de transporte de la infantería motorizada del Ejército Rojo y se destacó por su fiabilidad, simplicidad y gran capacidad todoterreno. Historia. Desarrollo. El GAZ 66 fue diseñado para reemplazar al GAZ 63 y entró en producción en 1964. Características. Contaba con tracción 4x4, una cabina sobre el motor y una capacidad de carga de 2 toneladas. Popularidad. Se convirtió en un icono debido a su robustez, simplicidad y rendimiento en terrenos difíciles, ganándose el apodo de Syzyga. Uso. Fue ampliamente utilizado por el ejército soviético y también se comercializó en países del bloque socialista, así como en el ámbito civil. Producción. La producción del GAZ 66 cesó en 1999, siendo sustituido por el GAZ 3308. Legado. A pesar de ser un vehículo antiguo, el GAZ 66 aún se ve en uso en algunas regiones y sigue siendo recordado por su fiabilidad y capacidad todoterreno. Características notables. Movilidad todoterreno. Los diferenciales de leva en los ejes, la alta distancia al suelo y la capacidad de ajustar la presión de los neumáticos le permitían desenvolverse en terrenos complicados. Diseño. El diseño con cabina sobre el motor y la disposición de la palanca de cambios eran particulares y distintivos. Calidad. Fue el primer camión soviético en recibir la marca de calidad estatal de la URSS, lo que reconocía su excelencia. Bienvenidos todos. Hoy rendiremos un homenaje haciendo una reseña y prueba épica del WPL modelo V24, un titán ruso que desafió el lodo y sobrevivió. Preparación previa para la batalla. Antes de lanzar este coloso soviético a escala, del icónico GAZ 66 de la marca WPL, a una misión suicida en el lodo y el agua estancada, tomé una precaución clave. Esmalte de uñas como escudo tecnológico. Sí, cubrí sus componentes electrónicos con esta capa protectora para evitar cortocircuitos. El resultado: una leyenda nacida del barro. Una vez hecho esto pondremos a prueba de fuego o de agua lodosa. Con un rugido de su motor eléctrico, el V24 se adentró en terrenos pantanosos, hundiéndose hasta los ejes en un infierno de fango espeso. Las ruedas escupían lodo, la suspensión gemía bajo la presión, pero nada lo detuvo. Incluso cuando el agua lodosa tragó por completo su chasis, este mini titán ruso siguió avanzando, demostrando una resistencia digna de sus raíces militares. Desempeño brutal. Y la tracción inquebrantable. Sus neumáticos tallados se aferraron al lodo como garras, mientras el sistema 4x4 simulado repartía la fuerza sin piedad dejándome boca abierto. Electrónica a prueba de todo. Gracias al esmalte de uñas aplicado en la PCB, LEDs y servos, ni el agua ni la humedad lograron sabotear su corazón electrónico. Cero fallas. Con un estilo soviético sobrio. A pesar de la embestida, el diseño a escala 1:16 mantuvo su estética cruda. Faros cubiertos de barro, chasis, simulado, y esa silueta inconfundible del GAZ 66 real. La conclusión: ¿superó el reto? Sí. Este WPL GAZ 66 no solo cumplió, sino que elevó el estándar. Sobrevivió a un baño de lodo extremo, salió funcionando y lo hizo con el carisma de un vehículo que parece citar: en la madre Rusia, el lodo me teme a mí. Si buscas un RC económico pero con alma de acero, este es tu tanque disfrazado de camión. Como nota final quiero recalcar: si vas a imitar esta hazaña, no olvides el esmalte de uñas o un sellado profesional. El lodo es divertido hasta que la electrónica muere.